Ya entraría a clases el Dilitan ya. Ojalá que ya entre, parece que ya van a entrar ya. Con el cambio de semáforo ya parece que ya entran ya. Pero presencial todavía no va a haber, porque dicen que todo este año va a haber solo virtual. Ah, entonces para ella me toca dejarles la cara aquí, pues. Mejor está que sigas averiguando lo del MAT y las inscripciones. No hay la del Matilla Villa, no hay, dicen que no hay, porque no, están muy chiquitos ellos y no corren más peligro. El niño que te da después. A ver, Spider-Man. Spider-Man. Haz como Spider-Man, pues. Guapísimo. Haz como Spider-Man, Mati. Está guapísimo. Con la panza salida. Desde parece el como es del que hacía el canzón. Sí. Parece un pata flaca.
Buenos días con todos. Vamos a comenzar la clase de la semana 6. Déjenme para comenzar tomando lista. Denme un segundo para abrir el... ¿Dónde estás? Ay. ¿Me ayudan contestando presente, por favor, al escuchar su nombre? Javier Aguilera. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Dani Carvajal. Presente, Inge, buenos días. Juan Changotaxi. Presente, ingeniero, buenos días. Carlos Cortés. Presente, Inge, buenos días. Luis Cuestas. Presente, Inge, buenos días. Alan Espinosa. Diego Galarza. Presente, ingeniero, buenos días. Jonathan Guambo. Presente, ingeniero, buenos días. Ismael Iglio. Presente, Inge, buenos días. Fabricio Lincango. Roberto Melo. Presente, ingeniero, buen día. Freddy Merchán. Freddy Merchán. Presente, Inge, buenos días. Brian Oñate. Presente, ingeniero, buenos días. Robinson Ordóñez. Presente, Inge, buenos días. Denis Ramírez. Buenos días, Inge, presente. Alison Recalde. Presente, buenos días. Mauricio Suárez. Yadira Suntaxi. Presente, Inge, buenos días. Alguien por el chat, vemos. Buenos días, Wambo, dice. Wambo, pero creo que sí está. A ver, Alan Espinosa, Fabricio Lincango y Mauricio Suárez. Bueno, tengo que dar algunas indicaciones en esta semana, ¿no es cierto? De acuerdo a nuevas disposiciones de parte de las autoridades, en la semana 7 tenemos que dar lo que es reforzamiento. Me imagino que ya les han de haber dicho, si no, les hago de acuerdo. Entonces, ahí vamos a dar nosotros un cuestionario tipo examen conjuntamente conmigo para ir preparados para el examen final. Este cuestionario, ¿qué va a abarcar? De la semana 1 a la 6. Entonces, les solicito que vengan, revisen, péguense en una leída de las diapositivas de la semana 1 a la 6 para dar el cuestionario conmigo la próxima semana. ¿Cómo vamos a hacer? Voy a intentar avanzar, a ver si vemos hoy algo de la semana 7, si no lo veríamos la primera hora de la semana 7, y en la segunda vamos a hacer el cuestionario. El cuestionario es calificado como un foro más. Lo que sí va a estar habilitado solo ese día, no va a estar habilitado más de una semana, solo ese día va a estar habilitado el cuestionario, entonces les recomiendo que vengan. La idea es que vengan repasando y cualquier duda sobre cualquier pregunta me la hacen. No voy a contestar todas, ese no es el objetivo, ¿no? Sino en las dudas que ustedes tengan. El examen es en la semana 8. Yo siempre tomo el examen un fin de semana y habilito de 6 a 12 de la noche. Son 35 preguntas en una hora de toda la materia que hemos visto. Entonces, por eso es importante ir preparados y por eso les he puesto ese cuestionario en la semana 7. Les vuelvo y repito, el examen va a ser un fin de semana. Caso contrario, que me digan las autoridades que tomen el horario de clase. Pero como no nos han dicho nada, yo tomaré un fin de semana el día domingo. Aparte, algo que me olvidaba. El día lunes ya está habilitado el tema de evaluación a los profesores. Por favor, no se olviden de participar, porque las autoridades ven qué estudiantes participan, quién no está participando. Entonces,
evalúen. Lo importante es que participen y evalúen a conciencia a todos los profesores, no solo a mí, a todos los profesores. Desde el día lunes ya está habilitado eso, no se olviden el tema de las evaluaciones. He sacado, déjenme ver cómo están ustedes, ya el promedio de notas hasta la semana 5, creo, déjenme ver. Inge, quería hacerle una consulta. Claro, dígame. Estaba revisando los PDFs que usted sabe subir y en la de esta semana, el PDF semana 6, Love, eh, le estuve tratando de descargar, pero me sale error de archivo. Quería pedirle a Yo ver ya le actualicé ya. ¿Intentó ahorita? Yo ya le en unos 10 actualicé. minutos intenté y no se descargaba. ¿En serio? A ver, déjeme desactualizar. Pero déjeme ver, quiero ver si hay algún problema. Continúa con el mismo problema, Inge, ya le volví a intentar. Ya le actualizo. Ya no se preocupe. Bien que me dicen. A ver, ustedes son paralelo de Aguilera. Déjenme ver. Bueno, aquí no estamos bien en lo que veo de las notas, estamos bien, estamos en promedio del curso sobre 8.8. Solo hay un estudiante que está abajo de 7, entonces, por favor, es importante que actúen en los foros, ¿no? Y hagan los deberes. Eso es importante, que hagan los deberes y los foros, por favor. Más bien el foro es para ayudarles, para promediarles con el deber. Si no hacen no entregan ni el deber ni el foro, entonces van a tener complicaciones al final del semestre. Si solo por cumplir eso, no tendrán ningún problema en el tema de pasar el semestre. Entonces vuelvo y les solicito que hagan el deber, pero veo que estamos bien en el curso, solo hay una persona que está por debajo de 7. Sobre las diapositivas, ya le cambié porque ya me comentaron eso de las diapositivas que no valía, pero voy a volver a verla. Denme un segundito. Ay, no se abre. De paso hago porque si no luego se me olvido. A ver. Semana 6. Editar. Borrar. Y le subamos las diapositivas. Listo, ahí está, ya. Ahí me confirman si ya pueden subir. Se pueden descargarse. Vamos a ver ahora sí la clase de hoy día, que es la LOT, la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. La Ley Orgánica de Telecomunicaciones es, por no decir, la norma más importante que tenemos con respecto a las telecomunicaciones, que cualquier ingeniero de telecomunicaciones debe conocerlo. Vamos a avanzar porque sí es un medio extenso. Entonces les mencionaba, la Ley Orgánica de Telecomunicaciones es todo lo que abarca en lo que es el régimen de telecomunicaciones del espectro radioeléctrico. Entonces, Inge, antes de iniciar, sí. Ya le volví a verificar y sale, me está saliendo el mensaje de archivo incompleto. ¿Otra vez? Sí, ya la actualicé y la intenté nuevamente A ver. descargar.
¿En serio? Es bastante... Sí, sale el error. A ver, pruébele ahí. Ya le voy a actualizar. Actualícenle, pónganle en F5. Sí, ya funcionó ya. Ya, ya chévere. Ya, entonces, vamos a ver la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. ¿Cuál va a ser el objetivo de la clase? Revisar los artículos de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, los principales, cómo está diferentes temas del espectro radioeléctrico, definiciones, objetivos, el tema de interconexión y el tema de sanciones. Eso vamos a revisar hoy día. ¿Cuál va a ser el objetivo de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones? Desarrollar el régimen general de las telecomunicaciones. Y ya les pongo en la lista a los que se conecten. Déjenme continuar porque si no, no avanzamos. El régimen general de las telecomunicaciones y del espectro radioeléctrico como sectores estratégicos del Estado. Ustedes saben que las telecomunicaciones y el espectro radioeléctrico son sectores estratégicos. Por ser sectores estratégicos del Estado, administra, regula, controla y gestiona las telecomunicaciones y el espectro radioeléctrico. Vamos a ver los diferentes objetivos que existen en la LOT, en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. No vamos a ver todos, sino los principales. El inciso 3 dice, incentivar el desarrollo de la industria de productos y servicios de telecomunicaciones. Es un objetivo que tiene la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, incentivar el desarrollo de la industria y lo que son los servicios de telecomunicaciones. El inciso 5 dice, promover el despliegue de redes de infraestructura de telecomunicaciones que incluyen audio y video bajo suscripción. Audio y video bajo suscripción son las que tenemos que pagar para tener lo que son las televisoras, ¿no? Se paga por TV Cable, yo pago por DirecTV, para tener una televisión por satélite, etcétera, ¿no? Eso es promover el despliegue de infraestructura. Bajo el cumplimiento de las normas técnicas, políticas nacionales y regulación en el ámbito nacional relacionadas con el ordenamiento de redes, soterramiento y mimetización. Es importante el tema de soterramiento. Para los que no saben, el soterramiento no es potestad de los GATS, de los municipios, sino del Ministerio de Telecomunicaciones. Entonces va a abarcar lo que es el Ministerio de Telecomunicaciones. ¿Qué es el soterramiento? Pasar las redes aéreas a subterráneos, ¿no es cierto? Eso es soterramiento. Y mimetización es el tema de la estética, ¿no? De las telecomunicaciones, que vaya de acuerdo a la infraestructura de una ciudad. Un ejemplo, ¿no es cierto? Los paneles de las antenas 3G o 4G saben pintarles del mismo color del edificio. Para que sea, eso se llama mimetización. En Estados Unidos hasta las antenas les hacen en forma de árboles cuando es en un bosque. Entonces eso es mimetización, que vaya acorde a la estética, ¿no? ¿Qué más? Promover que el país cuente con redes de telecomunicaciones de alta velocidad y capacidad distribuida del territorio nacional que permitan a la población, entre otros servicios, el acceso al servicio de Internet de banda ancha. Esto es importante, ¿no? Banda ancha, ¿cómo se considera aquí en el Ecuador? La velocidad mínima, 1 megabps. Entonces, alguien me preguntaba, ¿de dónde va a ir el examen? No va a ir solo el examen de todas las diapositivas, sino de las cosas de las clases. Entonces, les sugiero que vean también el tema de las clases. Si hay una pregunta, ¿cuánto es el ancho mínimo considerado en Ecuador para banda ancha? 1 megabps. Eso les he dicho en clases, pero no está en ninguna diapositiva. Un ejemplo que les pongo. Entonces, es importante que revisen también el tema de las clases. Una aclaración que me faltaba indicarles al inicio. ¿Qué más? Establecer las condiciones idóneas para garantizar a los ciudadanos el derecho a acceder a servicios públicos de telecomunicaciones de óptima calidad, con precios y tarifas equitativos, y elegirlos con libertad, así como una información precisa y no engañosa sobre su contenido y características. Hablamos del tema de las tarifas. ¿Quién es el encargado de controlar el tema de las tarifas? El Arcotel. El tema pero vimos que quién era el que ponía realmente el precio, era la oferta y la demanda y el mercado, ¿no es cierto? Vimos el ejemplo de la telefonía móvil que vimos en la anterior clase. ¿Qué más dice el inciso 10? Establecer el ámbito de control de calidad y los procedimientos de defensa de los usuarios de servicios de telecomunicaciones, las sanciones para la vulneración de estos derechos, la reparación e indemnización por deficiencias, ¿no? Si hay un tema de
de deficiencia en un servicio de telecomunicaciones, nosotros tenemos el derecho a la indemnización por estas deficiencias. ¿Cuál es el ente encargado? El Arcotel. El Arcotel es el ente encargado de velar por estos derechos. ¿Qué más? Garantizar la asignación a través de métodos transparentes en igualdad de condiciones de las frecuencias del espectro radioeléctrico que se atribuyan para la gestión de estaciones de radio, televisión públicas, privadas y comunitarias, así como el acceso a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas, precautelando en su utilización prevalezca el interés colectivo y bajo los principios y normas que rigen la contribución equitativa del espectro radioeléctrico. Esto es importante. ¿Qué garantiza esta ley? La asignación de métodos transparentes para la obtención de una frecuencia del espectro radioeléctrico. Entonces, todos los ciudadanos vamos a tener las mismas condiciones, en igualdad de condiciones, para poder participar y concursar por una asignación del espectro radioeléctrico. De igual forma, las que son las radios y televisoras, ya sabemos que son de 3 tipos, públicas, privadas y comunitarias, así como el acceso a bandas libres. Las bandas libres no se necesita tener un título habilitante, pero sí se necesita realizar un pago por la utilización, más aún cuando vamos a tener un rédito por esa utilización. Entonces, eso también necesitamos tener un tema de acceso a las bandas libres. ¿Qué más? Inciso 12, promover y supervisar el uso efectivo y eficiente del espectro radioeléctrico y demás recursos limitados o escasos de telecomunicaciones y garantizar la adecuada gestión y administración de tales recursos sin permitir el oligopolio o monopolio directo o indirecto de las frecuencias y el acaparamiento, ¿no? Entonces, vivimos en la Constitución, no está prohibido el monopolio o el oligopolio de las frecuencias, el acaparamiento, perdón, como es el SAR de las telecomunicaciones, que tiene un montón de frecuencias y un montón de medios de comunicación en el país, igual lo que tiene el alcalde Yunda. Entonces, eso también es un objetivo de la ley. ¿Qué más? Fomentar la neutralidad tecnológica y la neutralidad de la red. Esto es importante conocerlo. Nosotros tenemos los servicios públicos de telecomunicaciones. Un ejemplo, la telefonía fija y móvil. La telefonía fija y móvil tiene que estar interconectada a través de redes públicas de telecomunicaciones. ¿Qué quiere decir? Que yo soy CNT y tengo que interconectarme con lo que es Claro o lo que es con Movistar, ¿no es cierto? Esa interconexión tiene que ser mediante una red neutra, con protocolos no propietarios, con el tema de infraestructura abierta, ¿no? ¿Qué pasaría si CNT tuviera protocolos propietarios? No pudiéramos conectarnos, ni ellos tampoco, ¿no? CNT estuviera aislada del mundo, no podría llamar, solo podrían llamar los abonados dentro de su misma red, ¿no? De CNT a CNT, pero no podría llamar a un celular de móvil, a un celular de Claro. Entonces, eso se refiere a lo que es neutralidad de red. ¿Qué más? Simplificar procedimientos para el otorgamiento de títulos habilitantes de actividades relacionadas con su administración y gestión. Esto es importante. Nosotros vamos a conocer y lo mínimo que debemos conocer es que existen 3 tipos de títulos habilitantes y debemos conocer para qué se sirve cada título habilitante. Vamos a conocer eso. Eso es, un ingeniero es lo mínimo que debe conocer sobre los títulos habilitantes. Vamos a entrar en las definiciones. No sé si tienen alguna pregunta sobre los objetivos. ¿Alguna pregunta sobre los objetivos? Inge, buenos días, les saluda Mauricio. No sé si tal vez por favor me pudo ayudar con la asistencia. Recién me había conectado hace unos 10 minutos. A ver, Mauricio. Mauricio Suárez. Sí, Inge, por favor. Ya está. Gracias. ¿Alguna pregunta? No. Listo, claro, ¿no? No está complicado los objetivos. Vamos a ver ahora las definiciones de telecomunicaciones. Es importante conocer las definiciones de telecomunicaciones y la ley orgánica las indica. ¿Qué es telecomunicaciones? Se trata de la transmisión, emisión o recepción. Ustedes saben que en una comunicación yo tengo el transmisor, el canal y el receptor. ¿De qué? De signos, señales, texto, video, imágenes, sonido o información de cualquier naturaleza. Por sistemas alámbricos, ¿no es cierto? Por cobre. Por ser temas ópticos, por lo que es fibra óptica. Inalámbricos, lo que es el medio por radiofrecuencia. Inventados o inventarse, ¿no es cierto? Puede haber que exista otras nuevas tecnologías, ¿no es cierto?
Medios inalámbricos, ¿cuál es la mayor modulación que se puede tener? 64 QM. Puede ser que existan otras modulaciones. Puede ser que se inventen nuevas tecnologías, ¿no? Y hablan de la comunicación cuántica que se están inventando, las computadoras cuánticas, etcétera, ¿no? Nuevas tecnologías que pueden salir. Entonces ya la ley las define, ¿no? Inventadas o por inventarse, ¿no? Como saben, las telecomunicaciones cambian con el tiempo y no son estáticas. ¿Qué más? Otras definiciones del espectro radioeléctrico, conjunto de ondas electromagnéticas que se propagan en el espacio sin necesidad de guía artificial, utilizada para la prestación de servicios de telecomunicaciones, radiodifusión sonora y televisión, seguridad, defensa, emergencia, transporte, investigación científica, entre otros. Entonces, ¿qué es el espectro radioeléctrico? El conjunto de ondas electromagnéticas que se propagan en el espacio, en el aire, sin una guía, ¿no? Sin un medio guiado. Entonces, eso es lo que es el espectro radioeléctrico. Y aquí viene dos definiciones muy importantes que debemos conocerlas, lo que son frecuencias esenciales y frecuencias no esenciales. ¿Qué son las frecuencias esenciales? Frecuencias íntimamente vinculadas a los sistemas de redes involucrados a la prestación de servicios, utilizadas por el acceso de los usuarios al servicio por medio de un equipo terminal. Ejemplo, yo soy Telconet, ¿no es cierto? Tengo toda mi red, llego a un lado y el medio de acceso hacia mi usuario para dar internet es inalámbrico. Tengo mi radio en mi transmisor y tengo mi receptor, otra antena en la casa. Esa comunicación entre mi transmisor y mi receptor es acceso, ¿no es cierto? Y esa frecuencia que yo utilizo se llama frecuencia esencial porque lleva un servicio. ¿Cuál es el servicio? El internet. ¿Qué van a ser las frecuencias no esenciales? Frecuencias vinculadas a sistemas y redes de telecomunicaciones no consideradas como frecuencias esenciales. Ejemplo, ¿no es cierto? Yo tengo un backbone de inalámbrico, un SDH, ¿no es cierto? Que es una agrupación de unos. Entonces, esa agrupación es un sistema troncalizado, ¿no es cierto? No lleva a un servicio final, no es un tema de acceso. Esas son frecuencias no esenciales. Entonces, no va atada a un servicio, sino está vinculada a los sistemas y redes. ¿Se entendió el concepto de frecuencia esencial y frecuencia no esencial? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Sí quedó claro el ejemplo? Ya, chévere. Radiaciones no ionizantes. Esto ya hemos hablado y ya hicieron hasta deber, creo, de esto. Para fines de aplicación de la presente ley se entenderá como radiaciones generadas por uso de frecuencias del espectro radioeléctrico que no es capaz de impartir directamente energía a una molécula o incluso un átomo de modo que pueda remover electrones o romper enlaces químicos. De esto ya hablamos y también vimos también en un foro, creo. Radiodifusión son servicios cuyas emisiones se destinan para ser recibidas directamente en público o en general abarcando emisoras sonoras o de televisión, ¿no? La radiodifusión es televisión y radio. Y sistemas de audio y video bajo suscripción, servicio de suscripción que transmite eventualmente señales de sonido, imágenes, multimedia y datos, lo que es TV Cable y DirecTV, ¿no? Redes de comunicación. Se entiende por redes de comunicación a los sistemas y demás recursos que permiten la transmisión. Aquí ya estamos hablando de los sistemas que permiten la comunicación, ¿no es cierto? Las antenas, los routers, los transmisores, los equipos de infraestructura, los data centers, todo eso es una red de telecomunicación. ¿Para qué? Que permita la transmisión, emisión, recepción de voz, video, datos o cualquier tipo de señales mediante medios físicos o inalámbricos, con independencia del contenido e información cursada. Redes públicas de telecomunicaciones y redes privadas de telecomunicaciones. Hay dos tipos de redes, las públicas y las privadas. Las dos son controladas por el Arcotel, por el Estado, por si acaso. No es que solo las públicas controlen el Arcotel. No, el Arcotel controla las públicas y las privadas. Me hacían un ejemplo. Me preguntaban si solo las públicas. No, les pongo un ejemplo, ¿no? Yo tengo CNT, Movistar, perdón. Y claro, tengo dos empresas privadas y tengo una empresa pública. A las tres la controla lo que es el Arcotel, ¿no? Todos son sus redes. ¿Pero qué son redes públicas de telecomunicaciones? Toda red de la que depende la prestación de un servicio público de telecomunicaciones o sea utilizada para soportar servicios de terceros serán consideradas una red pública y será accesible a los prestadores de servicios de telecomunicaciones que la requieran. Ejemplo, yo
el ejemplo que les pongo de telefonía, que es el más claro, ¿no es cierto? Yo soy Movistar y soy CNT. Yo tengo que estar interconectado para que los usuarios de Movistar puedan llamar a los de CNT y los de CNT puedan llamar a los usuarios de Movistar. Para estar interconectados se genera una red pública, que no quiere decir que es propiedad del Estado, sino que es pública, que puede servir para comunicar entre ambos, entre varios proveedores, uno o terceros, dice. Esta red va a pasar el servicio de telefonía fija o móvil. Esta red pública tiene que ser una red neutra y de infraestructura abierta, porque como les mencionaba, no puede utilizar protocolos propietarios. Entonces, a eso se refiere con el tema de redes públicas. Tienen que estar interconectadas entre sí para dar un servicio público. ¿Cuál es la diferencia con las redes privadas? Son las redes que ya son instaladas por las personas naturales o jurídicas para un uso exclusivo, ¿no? Yo soy Movistar, tengo mi red privada, donde doy telefonía móvil. Esta es una red privada y yo te cobro el beneficio de darte la telefonía móvil, te cobro en el plan y ese es mi beneficio. Eso es una red privada. Entonces, he puesto un ejemplo dentro de la misma servicio entre lo que es red privada y red pública. Con el propósito de conectar distintas instalaciones de su propiedad o bajo su control, su operación requieren de un registro realizado ante el Arcotel y en caso de requerir un uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, un título habilitante respectivo. Prestación de servicios de telecomunicaciones. Con sujeción a lo dispuesto en la Constitución de la República, los servicios de telecomunicaciones son previstos por el Estado de forma directa, por empresas mixtas o por iniciativa privada, ¿no es cierto? Lo que les decía el ejemplo de CNT. Los tres empresas dan telefonía. CNT es una empresa pública, Movistar y Claro, empresa privada. Dan un servicio de telecomunicaciones. Si CNT le vendieran las acciones que hablamos, sería una empresa mixta. Entonces, las tres pueden dar lo que es servicios de telecomunicaciones. Vamos a entrar ahora a los que es derechos y abonados. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Este es otro tema. ¿Alguna pregunta? Ya. Si no hay preguntas, vamos a ver derechos y obligaciones. El deber de esta semana, ustedes tienen que investigar en la ley cuáles son los derechos y obligaciones de los abonados y cuáles son los derechos y obligaciones de los proveedores. Ese es el deber de esta semana. Pero vamos a comenzar definiendo tres conceptos claros. ¿Qué es abonado? ¿Qué es cliente? ¿Y qué es usuario? Usuario, ¿qué dice que es usuario? Usuario es la persona natural o jurídica consumidora de servicios de telecomunicaciones. Ejemplo, yo voy a un cyber, alquilo una computadora para poder navegar o abrir mi correo. Yo soy un usuario de telecomunicación. ¿Por qué fui a un cyber a poder navegar? Soy un usuario. El usuario que haya suscrito un contrato de adhesión con el prestador de servicios de telecomunicaciones se denomina abonado suscriptor. ¿Qué es un abonado? Yo contraté en mi casa un servicio de internet, entonces yo firmé un contrato de adhesión, ¿no? Firmé un contrato donde indico si yo quiero el servicio de internet en mi casa. Es 10 megas ya, yo contraté un servicio, ese es abonado. ¿Qué es cliente? El usuario que haya negociado las cláusulas con el prestador del servicio, ese es cliente. ¿Qué pasa en esto? En los clientes corporativos. ¿Qué pasa con los clientes corporativos? Puedes decir, yo soy tu cliente, ¿no es cierto? Quiero 50 megas 1 a 1. Quiero que sea mi enlace principal fibra óptica. Quiero tener redundancia por radio, por si acaso se me caiga el servicio. Quiero tener un QoS, quiero que le des prioridad a lo que es video y voz. Quiero tener soporte 24 horas independientemente de la hora. Quiero tener una disponibilidad del 99,999%. Entonces, ¿yo qué hice? Negocié mi contrato. Entonces, yo soy un cliente. Negocié las cláusulas. En cambio, el abonado no negocia, ¿no? Yo contraté mi internet, firmé y nada más. No negocié nada. Entonces, esa es la diferencia entre usuario, abonado y cliente. ¿Se entendió esta parte? Ya. Vamos a ver ahora el tema de regulación sectorial. Vamos a ver el artículo 34, el pago por concentración de mercado para promover la competencia.
Los prestadores privados que concentren mercado en función del número de abonados de clientes de servicio concesionado, autorizado, registrado, pagarán al Estado un porcentaje de esos ingresos anuales conforme a la siguiente tabla. Esto es lo que pusieron en esta ley y no había antes. Antes, un ejemplo, ¿no? Antes lo que era Claro tenía el 75% de participación en el mercado. Entonces, Claro, esto puso el gobierno porque quería sacar más plata de las telefónicas, tenía que pagar el 9% de todo el ingreso, de toda su utilidad, de todo lo que venda, el 9%. Entonces era bastante plata. Claro, tiene millones y millones de dólares en ganancias. Entonces el 9% también eran millones y millones de dólares que ingresaba al Estado. Y así está correspondientemente la tabla, ¿no? El 30, el 0,5%. ¿Qué hizo Claro? Ahora, Claro dijo, no le voy a regalar tanto al Estado y no voy a bajar mi rentabilidad. Voy a bajar mi participación en el mercado. ¿Y cómo hizo eso Claro? Claro dijo, bueno, yo tengo 100 usuarios, un ejemplo ficticio, ¿no? Que me pagan $1. Entonces, en total, mi ganancia es $100, ¿no? Es ficticio. Pero también tengo un usuario que es corporativo, un ejemplo, que me paga $100. Entonces, igual yo en el mismo mes voy a tener los $100 de ganancia. ¿Qué hizo Claro, no es cierto? Dijo, ya, entonces, si me pones ese impuesto, yo voy a bajar mi participación sin afectar mis utilidades. Entonces, estos usuarios de aquí ya no me importan, porque son 100. Yo con uno obtengo la misma ganancia que con 100. Entonces, bajo mi participación. Si pongo en este ejemplo, si son 100 el universo, bajé en 100% mi participación de usuarios, ¿no es cierto? Entonces, eso hizo Claro. No sé, ustedes consultaron las estadísticas. ¿Cuánto es la participación de Claro en la actualidad en la telefonía móvil? ¿Cuánto obtuvieron en el deber que tienen que presentar? ¿Cuánto es la participación actual de Claro? ¿Alguien consultó? No creo que sea 34%. No creo que sea tan bajo. Claro debe estar alrededor del 53%. Entonces, Claro, si ven, bajó de lo que pagaba el 9, ahora paga el 5. Pero ¿cuál era su estrategia? Ya no importarles estos clientes de aquí. Estos ya no les importa, sino los clientes que más réditos les traigan. Entonces, si se van estos 100, mejor para ellos, ¿no? Así es como es la participación del mercado y el impuesto. ¿Qué más? Servicios de telecomunicaciones. Todos los servicios en telecomunicaciones son públicos por mandato constitucional. Y eso ya vimos. Ya vamos a entrar en los títulos habilitantes. Esto es lo más importante y lo que debemos conocer. Básico. Los prestadores de servicios están habilitados para la instalación de redes e infraestructura necesaria en la que se soportarán la prestación de servicios. Sus usuarios, las redes se operarán bajo el principio de regularidad, convergencia y neutralidad tecnológica, ¿no? Hablamos también de la convergencia, el tema de las redes de nueva generación. Tenemos los tipos de servicios, ¿no? Servicios de telecomunicaciones y los servicios de radiodifusión. Siempre les he dicho que son totalmente diferentes. Son aquellos servicios que se aportan sobre redes de telecomunicaciones con el fin de permitir y facilitar la transmisión y recepción de signos, señales, textos, videos, imágenes, sonidos o información de cualquier naturaleza para satisfacer las necesidades de telecomunicaciones de los abonados, clientes, usuarios dentro de los servicios de telecomunicaciones de forma ejemplificada y no limitada. Se citan la telefonía fija, la móvil, portadores, valor agregado, etcétera, ¿no? También está lo que es servicios troncales, servicios comunicaciones satelitales, etcétera. Servicios de radiodifusión son aquellos que pueden transmitir, emitir y recibir señales de imagen, sonido, multimedia y datos a través de estaciones del tipo público, privado, comunitario, con base a lo establecido en la Ley Orgánica de Comunicación.
¿Quién trata lo que es radiodifusión? La LOC, la ley que vamos a ver en las próximas clases, la Ley Orgánica de Comunicación. Ahorita estamos viendo la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. Servicios de señal abierta, radiodifusión sonora, lo que es radio, ¿no? Comprende todas las transmisiones de señales de audio y datos que se destinan a ser recibidas por el público en general de manera libre y gratuita. Radiodifusión de televisión comprende toda transmisión de señales audiovisuales y datos que se destinan para ser recibidas por el público en general de manera libre y gratuita, ¿no? Ejemplo, la televisión digital terrestre, la TDT, es una señal abierta y gratuita, no es pagada por ser digital, no es que vamos a pagar. Servicios por suscripción son aquellos servicios de radiodifusión que pueden ser recibidos por usuarios que previamente hayan suscrito un contrato. Eso ya hablamos, ¿no? Títulos habilitantes. Esta es la lámina más importante y la que deben conocer. Esta es la más importante. El Arcotel es el que emite los títulos habilitantes a todos los servicios de telecomunicaciones. Existen tres tipos, lo que es la concesión, la autorización y registro de servicios. Solo existen estos tres títulos habilitantes en el país. ¿Cuándo se da una concesión? Para servicios de telefonía fija y móvil y para la explotación del espectro radioeléctrico, para empresas privadas, Autorización. Ejemplo de concesión. Yo soy Movistar, quiero dar telefonía fija, entonces yo, por dar telefonía móvil, perdón, entonces yo necesito una concesión. Autorización para el uso y explotación del espectro radioeléctrico para empresas públicas e instituciones del Estado. Yo soy CNT, yo necesito una autorización, por si acaso. Las empresas públicas no necesitan concesión, sino autorizaciones. Y registro de servicios, cuya prestación se requiere, el registro de servicios son entre otros, los servicios portadores, el cable submarino. Telconet tiene el cable submarino. ¿Qué título habilitante necesita? Registro de servicios. Radioaficionados, lo que alguien estaba haciendo tesis de radioaficionados y decían que no necesitaban nada del Arcotel, podían hacerlo sin ninguna regulación. Aquí dice, necesitan un título de servicio de registro de servicio. Valor agregado, que es Internet también. Redes y actividades de uso privado. Ya vamos a ver más que hay más temas involucrados. Pregunto. Voy a hacer varias preguntas para ver si se comprendió esto. Yo soy un ISP, voy a dar internet. ¿Qué título habilitante necesito? Yo salgo de la universidad y quiero ponerme un ISP. ¿Qué título habilitante necesito? No. Registro de servicios. Yo soy un ISP. Para dar acceso a Internet necesito registro de servicios. Pregunta, yo quiero dar un ISP, voy a dar por fibra óptica, ¿no? Soy NaveLive, ya tengo mi título habilitante de registro de servicios, voy a dar por fibra óptica, no necesito título habilitante para dar por fibra óptica, pero voy a dar en el espectro radioeléctrico en bandas libres. ¿Qué título habilitante adicional necesito? No. Ninguno. Bandas libres no necesito título habilitante. ¿Se acuerdan? Si yo doy en bandas libres en 5 GHz, en 2,4, no te necesito un título habilitante, sino yo pago por los puntos que instale. Pregunta, yo soy un ISP y voy a dar en bandas licenciadas. ¿Qué título habilitante necesito? Bandas licenciadas. Todas estas son preguntas de examen, ¿no? Por si acaso. Concesión, correcto. Yo soy CNT y quiero dar telefonía móvil. ¿Qué título habilitante? Yo soy CNT. Autorización, correcto, autorización. Yo soy una radio privada, soy una radio, ¿no es cierto? Soy la bruja, ya para que nos entiendan con ejemplo. Soy la bruja. Y quiero una concesión del espectro radioeléctrico. ¿Qué título habilitante? Perfecto. Yo soy Ecuador TV y necesito el título que necesito el espectro radioeléctrico para dar televisión. Soy Ecuador TV. ¿Qué título habilitante?
Autorización, correcto. Yo soy TV Cable y quiero dar telefonía fija. ¿Qué título habilitante? Concesión, correcto. Entonces, todas estas son preguntas de examen, ¿no? Hay que entender bien. Hay que entender bien. ¿Cuándo doy concesión? ¿Cuándo doy autorización? ¿Y cuándo doy registro de servicios? ¿Alguna pregunta? De aquí pueden salir N preguntas en el examen. Y esto es muy importante conocer. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Verán que les consulto. ¿Todo claro? Bueno. Duración. ¿Cuánto dura el título habilitante? Para las empresas públicas, 20 años. Para las empresas privadas, 15 años. Empresas privadas, 15 años. Empresas públicas, 20 años. A las públicas les dan más años. Ejemplo, ¿no? Si yo soy CNT y tengo comparado, soy CNT, Claro y Movistar, doy telefonía móvil. A CNT se le da 20 años y a Claro y a Móvil se le da 15 años. Transferencia o cesión. Los títulos habilitantes no podrán enajenarse, cederse, transferirse, arrendarse o grabarse por ningún medio sin autorización del Arcotel. Yo no puedo vender la concesión del espectro radioeléctrico, ninguna concesión que yo tenga o ningún título habilitante. Lo que suele pasar, ¿no? Hay radios en donde venden la radio. En cualquier cantón del país venden la radio y piensan que venden la radio con la frecuencia. Entonces el Arcotel se da cuenta y le dice, no, como usted vendió sin autorización del Arcotel, la frecuencia se revierte al Estado. Eso es una infracción de cuarta clase que vamos a ver al final. Es una infracción de cuarta clase, entonces le quito el título habilitante y la frecuencia revierte al Estado. Entonces ahí vienen las disputas legales, ¿no? Del que le vendió al que compró. ¿Por qué? El que compró se cree estafado y le demanda al otro. ¿Por qué? Por desconocimiento de la ley. ¿Qué dicen? No hay cómo transferir. No es que porque me dan un título habilitante de concesión de la frecuencia ya es mía y yo puedo venderlo. No, eso no es mío. De igual forma, si yo soy un grupo accionario, no soy una empresa. Si yo cambio el grupo accionario sin la previa autorización del Arcotel, también es una infracción de cuarta clase y puede revertir hacia el Estado el tema de los títulos habilitantes. Extinción de títulos habilitantes. ¿Cuáles son? ¿Por qué se extinguen los títulos habilitantes? Expiración del tiempo de duración, ¿no? Pasaron 15 años o 20 años y no solicitaron renovación por incumplimiento de la instalación o operación dentro del plazo establecido. Siempre hay un plazo establecido para poder operar. Ejemplo, una radio tiene su título habilitante, pero tiene un año para instalar. Si en un año no instala, el Arcotel le retira el título habilitante. Mutuo acuerdo entre las partes, siempre que no afecte el interés general, la continuidad de servicios ni terceros, ¿no? Si se llega a un mutuo acuerdo, sin afectación a terceros, si no hay una afectación a terceros, se puede también revertir la frecuencia. Muerte del titular en caso de personas naturales, ¿no? Si se muere, entonces ya deja de valer el título habilitante. Declaración anticipada y unilateral debidamente motivada realizada por el Arcotel. ¿En qué caso? Cuando se detecte la disolución o quiebra de liquidación en personas jurídicas, ¿no? Una empresa quiebra, entonces se hace la disolución y la empresa regresa al Estado. La frecuencia. Por pérdida de capacidad civil del titular, en caso de que vaya preso, ¿no? Si ya va preso, pierde su capacidad civil. Por hechos o actos que impidan la continuidad del título habilitante, ¿no? Si comete algún delito, entonces también es un tema de reversión de las frecuencias, o de los títulos habilitantes más que todo. Ahora vamos a hablar del uso del espectro radioeléctrico. Y hemos hablado ahorita los objetivos, hemos visto las definiciones, hemos visto el tema de los títulos habilitantes y ahora vamos a hablar del uso del espectro radioeléctrico. Y vamos a comenzar sobre el derecho y tarifas del espectro. ¿Quién es el ente encargado de fijar los valores por el uso del espectro radioeléctrico y por otorgar el título habilitante? El Arcotel. El Arcotel fija el valor que tiene que pagar por la obtención del título habilitante. En espectro radioeléctrico ya sabemos, empresas privadas, concesión, empresas públicas de autorización.
así como de tarifas por el uso y explotación del espectro radioeléctrico. Entonces, también por el tema de tarifas. Duración, lo que les decía. El espectro radioeléctrico siempre va atado al servicio principal. Yo soy una telefónica, ¿no es cierto? Soy Claro. Tengo una concesión de telefonía móvil y entonces necesito espectro radioeléctrico. El espectro radioeléctrico va atado al servicio principal, entonces durará los 15 años. Si yo soy CNT, doy telefonía móvil, el espectro radioeléctrico durará lo que dura el servicio de la telefonía móvil, en este caso 20 años. De no estar asociada a un servicio alguno, su duración será de 5 años, ¿no? Si no está atada a un servicio, ¿no? Yo tengo una frecuencia para algo troncalizado, para un sistema troncalizado, backbone, entonces eso duraría unos 5 años para el tema de frecuencia, cuando no va atado a un servicio. Uso y explotación del servicio de radioeléctrico para servicios de radiodifusión. El otorgamiento de frecuencias del espectro radioeléctrico para servicios de radiodifusión se sujetará a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Comunicación. Todo lo que es radiodifusión está dispuesto en la LOC, lo que vamos a estudiar. Tarifas para adjudicación y uso de frecuencias para el servicio de radiodifusión. Los poseedores de títulos habilitantes para servicios de radiodifusión de tipo comunitario y privado están obligados al pago de tarifas por adjudicación y utilización de frecuencias. Esto es importante. Bien que no menciona. Las empresas públicas solo pagan por la adjudicación del título habilitante, no por la utilización. Ejemplo, ¿no? Vuelvo a las telefónicas, que es un ejemplo que hay tanto en lo público como en lo privado. Movistar tiene que pagar por el título habilitante, por la concesión o adjudicación del título habilitante y tiene que pagar por el uso mensual. ¿Qué pasa con CNT? CNT solo paga por la adjudicación del título habilitante, pero no paga por el uso mensual que lo hace. ¿Cómo hace el pago? Con devengamiento social. Entonces, es por eso que el Mintel saca varios proyectos de conexión a las escuelitas unidocentes del Milenio, Ecuador Conectados. Todos esos enlaces los provee CNT, porque es un devengamiento social hacia la sociedad. ¿Y por qué? Porque no se le cobra por la utilización de las frecuencias. Entonces, esa es la diferencia. ¿Qué más? Aprobación de tarifas por adjudicación y uso de frecuencias para servicios de radiodifusión. Las tarifas por derecho de adjudicación que deberán pagar los prestadores de servicios de radiodifusión en el Estado serán las que apruebe mediante resolución el Arcotel, ¿no? El Arcotel son los que fijan las tarifas. Y vamos a ver en el reglamento de tarifas por el uso del espectro radioeléctrico, vamos a estudiar que no son más que son fórmulas, ¿no? Donde reemplazamos los valores y sacamos cuánto hay que pagar. No es motivo de la clase estudiar de dónde salen las fórmulas, sino conocer la utilización y que existen varias fórmulas para el pago de tarifas. Eso lo veremos en el segundo parcial. Seguimos en el tema del régimen tarifario de las prestaciones de servicios. Es deber constitucional del Estado Central a través de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones disponer de que los precios y tarifas para la prestación de servicios sean equitativos en tal virtud en ejercicio de potestad y control regulación, podrá en cualquier momento establecer techos tarifarios o modificar los existentes, ¿no es cierto? Lo que les mencionaba, ¿no? El Arcotel fija el techo tarifario de acuerdo a los pliegos que manda los proveedores. ¿Y qué dice la regulación tarifaria? Los prestadores de servicios de telecomunicaciones podrán fijar libremente sus tarifas, siempre que no sobrepasen los techos tarifarios definidos por el Arcotel. Para modificar los techos tarifarios que se encuentren en vigencia, se considerarán si existe o puede existir distorsiones o la competencia en el mercado determinado. Un ejemplo, ¿no? Si un proveedor ve que realmente el techo tarifario está por debajo del costo de dar el servicio, entonces tiene que estar sustentado que se da por debajo del costo del servicio. Entonces, eso sería una distorsión. Entonces, sí se puede realizar el cambio del techo tarifario, lo cual no creo que suceda porque el techo tarifario parte de los pliegos que mandan los proveedores. Sería muy difícil que pase eso, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Hemos visto ahorita lo que es tarifas. ¿Alguna pregunta? Vamos a entrar a otro tema que es interconexión. No sé si tienen alguna pregunta. Pregúntenme nomás, con confianza. ¿Algo que no quedó claro? ¿Algo que quieren que repita?
Bueno, no hay preguntas. Entonces, continuemos. Interconexión y acceso, ¿no? Vamos a ver ahora el tema de interconexión. La interconexión y el acceso deberán realizarse de conformidad con principios de igualdad, no discriminación, neutralidad, buena fe, transparencia, publicidad y sobre la base de los costos. Entonces, saben que la interconexión, siempre hablamos de la neutralidad de red, ¿no es cierto? De protocolos, no protocolos propietarios, digamos. Pero neutralidad de red no quiere decir estandarización de la red. En un curso decía que deberían ser estandarizados. No. ¿Qué pasa? No? Yo soy claro. Quiero interconectarme con CNT. Puedo comunicarme con una troncal SIP. ¿Qué señalización? Señalización SIP. Soy claro. Ahora quiero conectarme con Movistar. Con Movistar me interconecto por un E1. Entonces tengo la señalización en E1, ¿no es cierto? Entonces son diferentes tecnologías, pero son infraestructuras abiertas. A eso se refiere. No quiere decir que sean estandarizadas. Eso no quiere decir. Interconexión. A los efectos de la ley se entiende por interconexión a la conexión o unión de dos o más redes públicas de telecomunicaciones a través de medios físicos o radioeléctricos mediante equipos o instalaciones que proveen líneas o enlaces de telecomunicaciones para el intercambio, tránsito o terminación de tráfico entre dos prestadores de servicios de telecomunicaciones que permitan comunicaciones entre usuarios de distintos prestadores de forma continua o discreta, ¿no? La unión de dos o más redes públicas. No está hablando de redes privadas, redes públicas, por si acaso. Para transportar servicios públicos. Acceso. ¿Qué es acceso? A los efectos de esta ley se entiende por acceso a la puesta o disposición de otro prestador en condiciones definidas, no discriminatorias y transparentes, recursos de red o servicios con fines de prestación de servicios de telecomunicaciones, incluyendo cuando se utilicen para servicios de radiodifusión sujetos a la normativa que emita el Arcotel, las mismas que podrán incluir, entre otras, los siguientes aspectos: el acceso a elementos y recursos de redes, así como otros recursos y sistemas necesarios, las interfaces técnicas, protocolos u otras tecnologías que sean indispensables para la interoperatividad de los servicios de redes. Ejemplo, yo necesito interconectarme con CNT. Yo soy, no sé, TV Cable, cualquier proveedor de telefonía. Yo soy TV Cable y tengo que interconectarme con CNT para que mis usuarios de TV Cable puedan llamar a los usuarios de CNT. Entonces, interconexión es una red pública. Entonces, yo necesito, para poder interconectarme, entrar al nodo de CNT, instalar mi equipo, que puede ser un equipo, un switch de capa 2, un router de capa 3, un equipo E1 que hable de TDM, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, yo necesito ingresar, necesito una ubicación en el rack. ¿Qué necesito? Una toma regulada. ¿Qué más necesito? El puerto donde me voy a conectar. ¿Qué protocolo va a usar? Señalización SIP, señalización, va a ser TDM, E1. ¿Qué vamos a usar? Entonces, todos estos recursos tienen que ser abiertos por los proveedores. Entonces, estos son los temas de acceso que menciona aquí. Obligatoriedad, en el artículo 69. Los prestadores de servicios de telecomunicaciones que operen o controlen redes públicas de telecomunicaciones tienen la obligación de interconectarse con otras redes públicas de telecomunicaciones y permitir el acceso a prestadores de servicios de telecomunicaciones. Esto es lógico, ¿no? Más que sea una obligación, es una necesidad. Si yo soy etapa en Cuenca, que es la etapa, es la telefonía fija en Cuenca, no voy a estar aislada del mundo, ¿no? Yo necesito llamar a teléfonos móviles de Movistar, de Claro, teléfonos fijos de CNT, de Claro, de TV Cable, etc. Entonces, hay la obligación de interconectarse mediante redes públicas entre los prestadores de servicios. Y brindar también el acceso. No puedo negar el acceso para la interconexión de redes públicas. Si no, no funcionaría el tema de interconexión. A tal efecto deberán poseer diseños de arquitectura de red abierta que permita la interconexión, la interoperatividad de sus redes y el acceso a las mismas. Entonces, es importante este tema. ¿Alguna pregunta de interconexión? Vamos a ver ahora lo que es secretos de comunicación y protección de datos. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? No se entendió nada, se entendió a medias, parcial. Claro, ¿no? No está complicado eso.
Secreto de comunicaciones y protección de datos personales. Vamos a ver las medidas técnicas en el artículo 76 de seguridad y invulnerabilidad. Las y los prestadores de servicios, ya sean que usen red propia o la de un tercero, deberán adoptar las medidas técnicas y gestión adecuadas para presentar la seguridad de servicios y la invulnerabilidad de la red, garantizar el secreto de las comunicaciones y de la información transmitida por sus redes, ¿no es cierto? Entonces, es por eso que los proveedores de servicio implementan lo que son firewall, implementan cuando es una telefonía móvil lo que es IPS para seguridad. A veces cuando son transmisiones de datos, implementan lo que es IPsec para transmisiones de datos, ¿no es cierto? Para encriptar las comunicaciones, si hablamos de redes. Entonces, esas son medidas de seguridad. Como ustedes pueden, la ley sí dispone que se implementen medidas, pero la ley no indica qué sanciones habría si no se implementan o si hay una vulnerabilidad. Es por eso que el Mintel está fomentando o tratando de sacar una ley de ciberseguridad para también tener una corresponsabilidad de los proveedores, ¿no es cierto? No existe una sanción si hay algún tema. En el ámbito de las telecomunicaciones, no. Puede haber que en el ámbito legal exista. Pero en el ámbito de las telecomunicaciones solo se les dice la obligación de implementar medidas de seguridad. Interceptaciones. Únicamente se podrán realizar interceptaciones cuando existe orden expresa de la ley o del juez competente. Yo no puedo interceptar comunicaciones, no puedo pinchar teléfonos celulares, no puedo grabar a una persona con mi celular y por alguna cosa, eso no es una evidencia hacia un juez, solo si la persona dice que está de acuerdo en que le graben, pero si no, no es válido eso, esa evidencia. Entonces, yo no puedo interceptar las telecomunicaciones, no puedo interceptar lo que son redes, no podía el tema de interceptar o pinchar teléfonos fijos, móviles, eso no permite la ley. Seguimos en la protección de datos, del derecho a la intimidad. Las y los prestadores de servicios de telecomunicaciones deberán garantizar el ejercicio de su actividad, la protección de los datos de carácter personal, ¿no es cierto? Nuestros datos de carácter personal no pueden ser vulnerables por ningún motivo. Y el artículo 82, uso comercial de los datos personales. Para las personas que me comentaban si hay algún artículo sobre los datos personales, para las personas que me llaman, los proveedores que me llaman a cada rato a ofrecer servicios, sí hay, y es este artículo 82. ¿Qué dice el artículo 82 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones? Las y los prestadores de servicios podrán usar datos personales, no podrán usar datos personales, información del uso del servicio, información del tráfico o el patrón del consumo de sus abonados, clientes o usuarios para la promoción comercial de servicios o productos, a menos que el abonado o usuario al que se refieran los datos de tal información haya dado su consentimiento previo y expreso. ¿Cuándo dimos nosotros nuestro consentimiento? Cuando firmamos el contrato sin leer. Entonces leímos el contrato cuando compramos un teléfono celular o contratamos un plan, no leímos y firmamos. Ahí dice en letras chiquitas que te van a ofrecer servicios. Entonces tú has visto el consentimiento. Pero aquí viene la otra parte. Los usuarios o abonados dispondrán de la posibilidad clara y fácil de retirar su consentimiento para el uso de sus datos y de la información antes indicada. Entonces yo puedo ir y decir que se me retiro mi consentimiento y este debe ser claro y fácil para los proveedores de servicio. Había un estudiante en otro curso que dijo que iba a imprimir esto y les iba a llevar a los de Claro. Entonces, no sé cómo le dirá, pero ahí dice, la ley lo dice, ¿no? La ley de telecomunicaciones. ¿Alguna pregunta? Vamos a ver ahora equipos de telecomunicaciones. Hemos visto protección de datos, ahora vamos a ver equipos de telecomunicaciones. ¿Alguna pregunta, consulta? Ya. Bueno, pues ahora vamos a ver el equipos de telecomunicaciones, lo que es homologación y certificación. Entonces tenemos lo que es la obligatoriedad. Los equipos terminales de telecomunicaciones que utilicen espectro radioeléctrico y se conecten a redes públicas de telecomunicaciones deberán contar con la homologación y certificación.
Entonces, todo, yo sí les mencionaba, ¿no? Todo equipo de telecomunicaciones que entre a operar en redes en el país tiene que ser homologado, los celulares, etcétera, ¿no? ¿Cuál es el ente que debe homologar? El Arcotel. Él debe homologar y establecer las regulaciones pertinentes para la homologación y la emisión de los certificados. Perdón, para la emisión de los certificados de los equipos homologados. Vamos a ver ahora lo que es la Sociedad de la Información y el Conocimiento y Servicio Universal. La Sociedad de la Información y del Conocimiento y Servicio Universal hemos hablado desde la que vimos la ITU, ¿no? La UIT. Hablamos todo de Servicio Universal, de la Sociedad de la Información. La ley también lo establece, es un tema muy importante. En el artículo 88 tenemos la promoción de la Sociedad de la Información y del Conocimiento. ¿Cuál es el ente encargado de generar las políticas, planes y programas? El MINTEL. El MINTEL es el encargado de promover lo que es la Sociedad de la Información y del Conocimiento y Servicio Universal. Vamos a ver los principales. Dice, promover el acceso universal a los servicios de telecomunicaciones, en especial en zonas urbano-marginales o rurales, a fin de asegurar una adecuada cobertura de los servicios en beneficio de las y los ciudadanos ecuatorianos. El acceso universal, ¿se acuerdan? Hablábamos de el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones. Eso es lo que se busca. Desplegar infraestructura para tener el beneficio de las TICs y tener llegar a la sociedad de la información. ¿Cuál? ¿Qué inciso más? Dice, procurar el servicio universal. Ya les expliqué qué es el servicio universal. Es el conjunto de servicios que se dan a través de las TICs para el beneficio de los usuarios, como telemedicina, teleeducación, teletrabajo, etc. Eso es servicio universal. Hay un plan de servicio universal emitido por el MINTEL 2018-2021. Sería importante que se lo lean. Pongan en Google, plan de servicio universal MINTEL. Ahí está el plan. ¿Qué menciona el plan de servicio universal? Tiene algunas metas. Una de ellas es aumentar la cobertura de 4G, pasar del 48% al 95% aproximadamente. Quiere aumentar las redes de banda ancha, implementando más lo que es enlaces troncales de fibra óptica en cantones donde no hay. Creo que quieren pasar del 90 al 98, algo así. No me acuerdo los valores, pero eso aproximadamente de lo que me acuerdo. Entonces, hay un plan y una meta hasta el 2021 para promover el servicio universal. ¿Qué más? Promover el desarrollo y masificación del uso de las tecnologías de información y comunicación en todo el territorio nacional. Aquí hay los programas, ¿no es cierto? Uno es los infocentros. Los infocentros son para que las comunidades rurales que no tienen internet vayan y tengan acceso a las TIC. Otro, el tema del Ecuador Conectados que sacó el anterior año el gobierno. Implementaron, su meta es implementar 1.400 access points o APs a nivel nacional para tener internet gratuito en zonas abiertas como parques. Apoyar la educación de la población en materia informática y tecnologías de la información a fin de facilitar el uso adecuado de los servicios o equipos, ¿no es cierto? Sí. En tema de educación, ¿quién es el encargado de promover el tema de, aparte del Ministerio de Educación, sino dar el acceso al internet? Es del MINTEL, ¿no? Si hay escuelitas unidocentes del milenio, entonces se da el acceso también al tema del internet. Servicio universal. Aquí está el concepto que dice la ley, que es parecido a lo que les he mencionado, pero en otras palabras. El servicio universal constituye la obligación de extender un conjunto, lo que les decía, conjunto definido de servicios de telecomunicaciones a todos los habitantes del territorio nacional con condiciones mínimas de accesibilidad, calidad o precios equitativos, con independencia de las condiciones económicas, sociales o la ubicación geográfica. Entonces, el servicio universal lo que busca es extender todo el conjunto de las TICs que podemos tener a través de las TICs a todo el territorio nacional, independientemente de las condiciones económicas o sociales y de mi ubicación geográfica. Entonces, eso es lo que se busca y eso es lo que busca el plan de servicio universal. Sería interesante. Y esa era de haberles mandado de deber, pero bueno, para el próximo semestre mandaré a revisar el plan de servicio universal. Recursos escasos y ocupación de bienes. Esto es importante. Esto no está aquí, pero les menciono de una vez. ¿Cuáles son recursos escasos? El espectro radioeléctrico. La numeración. Y las
órbitas satelitales. Esos son los 3 recursos limitados y escasos, por si acaso. ¿Cuáles son los 3 recursos naturales y escasos? El espectro radioeléctrico, la numeración y las órbitas satelitales, en lo que es telecomunicaciones. Vamos a ver ahora de recursos escasos, pero para el espectro radioeléctrico, la utilización. Tenemos 5 formas de tener la utilización del espectro radioeléctrico. Para uso libre, son aquellas bandas de frecuencias que pueden ser utilizadas por el público en general con sujeción a lo que establezca el ordenamiento jurídico vigente, ¿no es cierto? Son los del 2,4 para Wi-Fi y igual para Bluetooth, dependiente de las tecnologías, ¿no es cierto? Espectro para uso determinado en bandas libres. Son aquellas bandas de frecuencias denominadas libres que pueden ser utilizadas para servicios atribuidos por el Arcotel. El Internet, ¿no es cierto? Yo puedo dar en bandas libres, en 2,4 y en 5 GHz. ¿Cuál es la diferencia? En que yo ya tengo un rédito, ¿no? Por la utilización de este espectro. No necesito título habilitante para la utilización de bandas libres, pero sí necesito pagar al Estado por la utilización. ¿Cómo pago? Por cada punto que yo instale. Espectro para uso determinados. Estos ya son los establecidos por el Arcotel, si hay un tema específico por el Arcotel. Espectro para usos experimentales, para nuevas tecnologías, ¿no? Son aquellas bandas de frecuencias destinadas a la investigación científica o pruebas de temporales de equipo. Cuando nació la TDT, y aún en la TDT son frecuencias temporales y experimentales, porque, bueno, cuando nació fueron experimentales porque se estaba experimentando con la televisión digital terrestre, eran frecuencias de uso experimental. Si hay nuevas tecnologías, ¿no? TVY Space, que son los espacios en blanco en la televisión. También se pueden dar frecuencias experimentales, que no tienen una duración indefinida, sino que tienen un tiempo establecido. Y espectro reservado para la seguridad pública. Estos son la policía y las Fuerzas Armadas. Son espectro reservado. Recursos de numeración, les dije que es otro recurso limitado y escaso. La numeración constituye un recurso limitado cuya administración, control y asignación corresponde al Estado. El Estado asigna el tema del recurso numérico, ¿no es cierto? Las series numéricas, a lo que es con TNT, comienza con 2 y 3, sus series numéricas. Claro, comienza con 5. TV Cable comienza con 6, etcétera, ¿no? Asignación. La asignación no confiere derechos a las y los prestadores de servicios de telecomunicaciones y al Arcotel. Podrá realizar la modificación o reasignación necesaria para el cumplimiento de los objetivos previstos en la ley. Podrían cambiar la asignación o modificaciones de acuerdo a lo que soliciten, ¿no es cierto? Se puede asignar más numeración, cambiar, etcétera. Conservación del número. Las y las prestadores de servicio que usen número de identificación para sus abonados, tales como los servicios telefónicos, garantizará que sus abonados puedan conservar los números que les hayan sido asignados con independencia del prestador que les provea el servicio, así como los planes de modalidad o contratación de dicho servicio. Esto ya tiene que ver con la portabilidad, ¿no es cierto? En la telefonía móvil hay el tema de portabilidad, yo puedo cambiarme de CNT a Claro. También permite la portabilidad en lo que es la telefonía fija. Yo puedo cambiar, la ley permite cambiarme, llevarme mi número de CNT a Claro o a TV Cable, un ejemplo. Pero yo le veo técnicamente difícil que se haga el tema de portabilidad en lo que es telefonía fija. Le veo sumamente complicado técnicamente. No sé si alguien conoce algún caso de portabilidad aquí en telefonía fija, si alguien tiene algún ejemplo que nos diga, pero yo le veo sumamente complicado porque cada proveedor tiene sus series numéricas que son enrutadas por todos los proveedores. Piensen que solo un número tendrían que enrutar a todos los proveedores y que no exista algún tema de conflicto. Entonces yo le veo sumamente complicado el tema de portabilidad en teléfonos fijos, pero no imposible, ¿no? Técnicamente todo es posible, pero no, le veo complicado. De ahí viene régimen sancionatorio. Este es el último tema que vamos a ver. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí, alguna consulta. ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta?
Pregunten nomás, pregunten. Bueno, vamos a ver entonces el tema sancionatorio, el tema de las infracciones. ¿Qué dice? Ámbito subjetivo y definición de las responsabilidades. El control y el régimen sancionador establecido en este título se aplicarán a las personas naturales o jurídicas que cometan infracciones tipificadas en esta ley. La imposición de sanciones establecidas en la presente ley no excluye o limita otras responsabilidades administrativas, civiles o penales previstas en el ordenamiento jurídico. Si yo hago un delito o una infracción en esta ley, no implica que no tenga responsabilidades civiles o penales, ¿no es cierto? Si yo tengo una radio pirata, el Arcotel se lleva los equipos y la frecuencia, etcétera, pero también tiene implicaciones civiles y penales, ¿no? Por eso es que van con la fuerza pública y la fuerza pública les lleva preso al que hizo eso. Si las infracciones establecidas en la presente ley constituyen también el abuso del poder del mercado o prácticas restrictivas a la competencia, estas podrán también ser sancionadas de acuerdo a la ley de regulación y control del poder del mercado, ¿no? Si hay un tema de monopolio. No obstante, no podrán imponerse dos sanciones por una misma conducta. En tal caso, el organismo competente de sustanciar e imponer las sanciones respectivas será quien prevenga en el conocimiento de la causa, el que el primero realice la sanción. Infracción de primer orden. Existen 4 sanciones de primer orden. Existen 4 infracciones de primer orden, segundo orden, tercer orden y cuarto orden. Son bastantes. No las vamos a ver todas porque son bastantísimos y no alcanzaríamos a ver todas. Vamos a revisar las principales y el resto las pueden ustedes realizar una lectura. Pero es importante conocer que existen 4 infracciones de primer orden. Existen sanciones de primer orden para personas que tienen títulos habilitantes como las que no tienen títulos habilitantes. Para las que tienen títulos habilitantes, la comercialización o la utilización de equipos terminales que no hayan sido homologados o que no cumplan con condiciones técnicas autorizadas. Entonces, si yo vendo un equipo que no es homologado, yo es una sanción de primer orden. ¿Qué más? Suministrar al Mintel o al Arcotel información inexacta o incompleta sobre aspectos que hayan solicitado. Si hay una información adulterada, ¿no es cierto? Entonces, una sanción de primer orden. Cualquier otro incumplimiento o obligación prevista en la presente ley y su reglamento para personas que no tienen títulos habilitantes. Infracciones de primera clase para los que tienen poseedores de títulos habilitantes. No informar al Arcotel o usuarios sobre modificaciones de las tarifas en los plazos establecidos en la ley. Si yo modifico una tarifa sin avisar, ¿no es cierto? Y a mí me cobraban 10 y ahora me cobran 20 sin avisarme, entonces es una sanción de segundo orden. La comercialización, instalación o activación de equipos, aparatos o terminales bloqueados que no pueden ser utilizados por los usuarios cuando deseen contratar el servicio con otro proveedor o no puedan ser activados o utilizados en las redes de datos. Un ejemplo, ¿no? Yo compro un celular en Claro y ya no quiero irme a Claro, quiero irme a CNT y ese Claro me lo bloquea al celular. Entonces, eso es una sanción de primer orden. No pueden bloquearme mi celular aunque yo compré en Claro. Tiene que ser abierto para operar en la otra operadora. La falta de notificación sobre interrupción total o parcial del servicio por causas programadas o no programadas de conformidad con el procedimiento que emite el Arcotel o a tal efecto que consten los títulos habilitantes. Un ejemplo, para los que trabajen en marco regulatorio, los que trabajen en NOC, ¿no? El NOC es el Centro de Operación de Red, es el que visualiza todas las alarmas. En todos los proveedores de servicios existe siempre un NOC, por si acaso, para los que no saben. Hay casos que los NOCs tienen que informar antes que la parte técnica a la parte regulatoria. ¿Cuándo? Cuando hay afectaciones masivas. Ejemplo, ¿no es cierto? Se cae medio país de las telefónicas. Entonces, el NOC tiene que informar, antes de informar a su primer o segundo nivel, a toda la gente, tiene que informar a la parte regulatoria. ¿Por qué? Porque tiene que notificar al Arcotel. Y hay un tiempo establecido para notificar al Arcotel. Si no notifican al Arcotel de esa afectación, es una sanción de primer orden. Y esto es plata para las empresas. Esto es plata para las empresas. Entonces, por eso que las empresas se cuidan mucho. Porque si hay una afectación, eso es plata y la plata viene de los ingresos de las empresas. O otro ejemplo, ¿no? Yo hago un mantenimiento, una programación de un mantenimiento y no notifiqué. Entonces, porque eso dice parcial del servicio por causas programadas. Si yo hago una afectación a mediodía
y no notifiqué al Arcotel, también es una sanción de primer orden. Hablando en causas ya parciales, ¿no? Ya, o totales. No remitir al Arcotel el listado contentivo del inventario de infraestructura de telecomunicaciones instaladas autorizadas en los plazos establecidos en la referente entidad, ¿no? Tienen que pasar todo el listado de cómo está la infraestructura de cada proveedor de telecomunicación. Esas son sanciones de primer orden. Como pueden ver, hay bastantes. Ahí pueden visualizarlas, todas las sanciones que quieran. Les recomiendo que se peguen una leída de todas las sanciones. Vamos a ver las sanciones de segundo orden para las personas que no poseen títulos habilitantes. Obstaculizar el ejercicio de las potestades de control, auditoría y vigilancia por parte del Arcotel o negar el acceso a las personas debidamente identificadas a las instalaciones. No se puede negar el acceso a un funcionario del Arcotel a lo que son sistemas de telecomunicaciones, ¿no es cierto? No se puede negar el ingreso. Causar interferencias perjudiciales, si yo estoy causando una interferencia. Entonces, el tema de radiofrecuencia, entonces es una sanción de segundo orden. No suministrar información o documentos previstos en la ley y sus reglamentos o solicitados por el INMINTEL en los plazos y términos fijados. Si me piden el tema de los CDRs en las telefonías fijas y no me envían los CDRs mensualmente, entonces esa es una sanción de segundo orden. No acatar las resoluciones que se encuentren firmes en la vía administrativa emitidas por el Arcotel en procedimientos administrativos de sancionarios. Un proceso administrativo, ¿no? Se le quita una repetidora en alguna parte porque esa repetidora está funcionando fuera de la frecuencia. No toda la concesión, sino la repetidora en ese lado, un tema administrativo. Entonces, ese es un tema administrativo. Si no cumplen, entonces de ahí ya viene una infracción de segundo orden, que es económica las sanciones. Para los que tienen títulos habilitantes, interrumpir de forma total o parcial el servicio sin autorización o por causas imputables al prestador de servicio conforme a lo establecido en la norma secundaria de los títulos habilitantes. No puedo interrumpir un servicio de telecomunicaciones. Esto ya no habla de programación, ¿no? Esto ya habla de una afectación de un servicio, lo que les mencionaba, ¿no? Si hay una afectación masiva, entonces hay un tiempo establecido hacia el Arcotel. La sanción de primer orden era programadas, ¿no? Aquí era ya una interrupción total o parcial. Puede ser que se cayó un router, ¿no es cierto? Entonces eso no es una cosa programada. Obstaculizar el ejercicio de una potestad de control, auditoría y vigilancia por parte del Arcotel o negar el acceso. No hay cómo negar el acceso a los funcionarios del Arcotel. Causar interferencias perjudiciales. Si yo estoy funcionando fuera de las bandas de frecuencias que me dieron la concesión y estoy causando interferencia a otros proveedores de servicio. Cobrar tarifas superiores a las pactadas. Si me dijeron que me tengo que pagar por mi servicio $10 y me cobran 20, entonces esa es una sanción de segundo orden. Pues ahí pueden ver todas las infracciones, son como 28, igual de la tercer orden, pero vamos a ver las de cuarta clase o de cuarto orden, que son las más graves. Estas son las más graves. ¿Cuáles son? Ceder, enajenar, grabar o transferir de cualquier forma el título habilitante para la prestación de servicios de telecomunicaciones. Yo no puedo vender el título habilitante. El ejemplo que yo les ponía de la radio. Si yo tengo la radio, no puedo vender la radio con el título habilitante de la frecuencia. No puedo vender eso. Eso, si hago eso, es una infracción de cuarta clase y me quitan el título habilitante. Es la más grave. La realización de operaciones que de cualquier forma impliquen cambio de control sobre el titular de un título habilitante sin haber solicitado previa autorización del Arcotel. Si yo vendí el tema accionario, ¿no? Yo vendí la mayor de acciones a otra persona, entonces él tiene el control. Entonces es otro tema que implica el control del título habilitante. Entonces eso también es una infracción de cuarta clase. Cuando el prestador de servicios de telecomunicaciones no implementa en el plazo establecido por el Arcotel las recomendaciones expresadas o emitidas dispuestas por esta para evitar o minimizar el uso de redes o por servicios de telecomunicaciones medidos por la Comisión de Delitos. Si el Arcotel ya le dice, vea, usted está teniendo algún problema, está causando interferencia, usted está funcionando de una manera inadecuada, no está dentro de su área de cobertura. Son recomendaciones emitidas por el Arcotel, ¿no? Usted está fuera de su área de cobertura, no está cumpliendo de acuerdo al contrato de concesión. Si ya no cumple con estas recomendaciones expresadas, es una sanción de cuarta clase.
La mora en el pago de 3 meses consecutivos de los derechos de tarifas, contribuciones y demás obligaciones económicas hacia el Arcotel o el Mintel, ¿no es cierto? El tema de tarifas, por el uso del espectro radioeléctrico hay que pagar las tarifas mensuales. Si yo ya no pago 3 meses, me quita. El 1% que iba antes al Fodatel, que ya no va al Fodatel, por el ingreso de mis servicios yo tengo que pagar el 1%. El tema de la participación del mercado para las telefónicas o para cualquier prestador, si no pago, también es un tema de una infracción de cuarta carga. La prestación de servicios en contra de la seguridad nacional. Si por el servicio que yo estoy dando estoy infringiendo la seguridad nacional, ¿no? Si tengo un servicio de internet o estoy en una radio, una televisión, que estoy llamando a la insurgencia social, ¿no? Entonces, eso es en contra de la seguridad nacional. La reincidencia en una infracción de tercera clase o por suspender las emisiones en una estación de radiodifusión por más de 90 días. Si yo doy una radio o una televisión y no doy el servicio 90 días, entonces, sin autorización, entonces yo incurro en una infracción de cuarta clase y me quitan el título habilitante para poder funcionar. ¿Cuáles son las sanciones? Existe 4 clases, ¿no es cierto? Las de primera clase. La multa será del 0,0,1% al 0,03% del monto de referencia. Las de segunda clase del 0,031% al 0,07% del monto de referencia. Las infracciones de tercera clase del 0,071% al 0,1% del monto de referencia. Y las infracciones de cuarta clase la sanción será la revocatoria del título habilitante. Si yo tengo una concesión, me quitan, ¿no? Si es del espectro radioeléctrico, se revierte al Estado, con excepciones de aquellas que se originen en tercera clase y que por reincidencia se establezcan en cuarta clase, la multa será del 1%, ¿no? Por la incidencia de una infracción de tercera clase. El monto de referencia, y ustedes se preguntarán, ¿cuánto es el monto de referencia? Para la aplicación de las multas establecidas en la ley, el monto de referencia se obtendrá con base a los ingresos totales del infractor correspondientes a su última declaración de impuestos de la renta con relación al servicio o título habilitante que se trate, ¿no? Si yo soy Telefónica, ¿no? Soy Movistar y incumplo una sanción de primera clase, me hacen de todo mis ingresos totales que tuve en el año, ¿no es cierto? De lo que voy a pagar el impuesto a la renta. Entonces, de ahí me sacan el 0,01% hasta el 0,03%. Eso sería. Listo. Hasta ahí sería la clase de hoy día. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. ¿Todo claro? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Inge, yo tengo una duda. Claro, díganme. Por ejemplo, usted hablaba de los títulos habilitantes. ¿Dónde entraría estas personas que, por ejemplo, usan radiobases para hacer los taxis, por ejemplo, que tienen su comunicación por Motorola? Esos se llaman radios comunitarias. Las radios comunitarias son los taxis. Las cooperativas de taxis tienen que solicitar un título habilitante al Arcotel. ¿Cuál es el título habilitante que ellos necesitan? El registro de servicio. No está aquí porque eso lo detalla más en el reglamento para otorgar títulos habilitantes, más que en la ley. Pero sí es verdad lo que dice su compañero. ¿Dónde está eso? Aquí hay más servicios. Aquí están las radios comunitarias. Radios comunitarias. Comunitarias. Aquí son los taxis, las Motorolas. Los taxis, las cooperativas de taxis tienen que pedir un título habilitante al Arcotel. ¿Cuál es el título habilitante que tienen que pedir? Registro de servicios. Correcto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Ya, no se olviden, ¿no? Hagan el tema en esta semana, creo que tienen foro o cuestionario. Déjenme ver qué tienen ustedes esta semana. Ustedes tienen esta semana cuestionario. Entonces hagan el cuestionario. Hagan el tema del cuestionario. Hagan el deber, no se olviden de hacer el deber. El deber es sobre los derechos y obligaciones de los usuarios, como nosotros, que tenemos qué derecho y obligaciones, y también el derecho y obligaciones que tienen los proveedores, ellos también tienen.
La próxima semana vamos a hacer reforzamiento. Voy a ver si avanzamos a ver el reglamento en la primera hora o si no vamos a hacer reforzamiento. Entonces vamos a hacer el reforzamiento de un cuestionario. No falten, por favor. Ese va a ser calificado y nos va a ayudar para el examen final. El examen final va a ser en la semana 8, un fin de semana, ¿no? Yo les avisaré. Puede ser que sea el día domingo. Siempre les pongo el día domingo de 6 a 12 de la noche. Una hora, pueden entrar a cualquier hora, pero tienen una hora de duración. 35 preguntas de navegación libre. Entonces, estudien para la próxima clase, para ya que vengan preparados, revisen las diapositivas, lean, ya para que en el examen no tengan ningún problema. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? Ya, bueno, si no hay preguntas, entonces nos veríamos la próxima clase. Que tengan un buen día a todos. Gracias, hasta luego.